no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Voy a repetir esa cita mientras Saúl me baja aquí el Patricio. No descuides el don que hay en ti, que te fue dada mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El final de este versículo, donde se habla de profecía y donde se habla de imposición de manos, evoca un momento especial en la vida de Timoteo, donde los ancianos a la iglesia que Timoteo pertenecía, o de la iglesia de la cual Timoteo pertenecía, dirigidos por Dios, lo consagran para el ministerio. La imposición de manos era algo muy particular para bendecir a alguien que iba a ejercer el ministerio, donde se le imponía las manos y se le representaba un compañerismo, representaba una compañía en su nueva labor, pero también representaba una bendición. ¿Está aquí conmigo? Y se imponía las manos, se oraba por ellos y se les bendecía. El caso de Timoteo tuvo un caso particular, porque además, al parecer, en el momento en que Timoteo está recibiendo la imposición de mano y la oración para bendecirles, Dios visita a estos hombres y mujeres o quienes estaban allí con una palabra profética. En otras palabras, quienes impusieron las manos sobre Timoteo profetizaron a Timoteo lo que después Timoteo iba a hacer. Cuando el escrito le llega a las manos de Timoteo, Timoteo estaba ejerciendo lo que se le había profetizado. En otras palabras, Timoteo sale de la iglesia de la forma correcta. Timoteo va a una misión, no autonombrado. Timoteo sale a un ejercicio ministerial encomendado por Dios y avalado o a través de los hombres, de mujeres y mujeres de autoridad. Bueno, los hombres de autoridad que en la época estaban allí ejerciendo el ministerio. Amén. Es la forma correcta. Yo siempre lo he dicho, Timoteo es representación del joven ministro y eso tiene que ver mucho con usted y conmigo. Porque yo creo que muchos de ustedes no van a tener que llegar a 50 para poder ver milagros en su ministerio. Ustedes, Dios los va a usar ahorita, pronto. Dentro de no mucho tiempo Dios va a levantar muchos conferencistas aquí, muchos evangelistas de milagros, muchos pastores. Y tengo que decir que las nuevas iglesias interamericanas las van a pastorear la nueva generación, los jóvenes de esta casa. Díganme, por favor. Hoy no los noto emocionados. Hoy no los noto emocionados. Me falla un sábado y ya yo no sé John qué hace para que yo no sé qué pasa. La próxima va a tener que encomendar a otro. ¿Qué pasó? Imposición de manos y vino una palabra profética. Se le declaró a Timoteo el ejercicio ministerial que Timoteo iba a tener. Eso evoca, esa escena evoca lo que está escrito en el último pasaje, la imposición de manos y la profecía para el ejercicio del ministerio. Quisiera, no se me vaya a dormir que estoy en la introducción y ahora vamos a lo bueno. Era un mandamiento, era una orden, era algo que venía de parte de Dios, donde Timoteo le recibía la imposición de las manos y el encomendamiento a un ejercicio ministerial. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 18 confirma lo que estoy hablando ahora. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milite por ellas en la buena milicia. Yo quiero que usted sepa algo, que una de las cosas para yo ver lo que veo en el ministerio, para ver la bendición que yo veo con ustedes, ¿sabe qué ha sido? Caminar hacia donde las profecías me han dicho que caminen. Escuchar la voz profética. Usted está en una iglesia donde usted escucha la voz profética de Dios, donde hay profetas y donde Dios habla y orienta a la iglesia. Caminar en la voz profética representa apuntar al blanco y llegar a donde Dios quiere que estemos. Caminar bajo la voz profética, bajo lo que Dios dice dentro de lo profético, a través de tu autoridad, a través de mí o de nuestros pastores, representa obediencia total
y representa estar en el centro de la voluntad de Dios. A Timoteo le fue profetizado y lo acabamos de confirmar con lo que yo digo. Pero a donde yo quisiera apuntar es a la advertencia especial que Pablo hace sobre Timoteo, donde dice: no descuides el don que hay en ti. Le dice: recibiste el don, lo recibiste a través de una profecía, aquel momento fue glorioso, pero le dice cuando le lleva el escrito: por favor Timoteo, no descuides lo que Dios te dio, lo que aquel momento Dios declaró sobre ti. Por favor Timoteo, no lo descuides. Es lo que yo quiero decir sobre ustedes hoy. Yo creo que Dios ha estado declarando, levantando, construyendo, edificando en nosotros cosas nuevas. Este no ha sido cualquier año y estamos iniciando. A medida que el año termine vamos a ver cosas mejores. La recta final de este año va a ser poderoso, va a ser tremendo. Pero si habláramos hasta ahora, hemos vivido cosas nuevas. Dios nos ha visitado como nunca antes, nos ha hablado como nunca antes, hemos crecido como nunca antes. Dios nos ha hablado como nunca antes, como decía ahora. Nos ha entregado. Ahorita estuve con el grupo de Discipulado 2. John Jairo me invitó, estuvimos allí y veía cómo Dios ministraba y le hablaba a alguien del ministerio. Ese día Dios se entregó. Un día que estuviste, no sé cuál fue tu experiencia, cada proceso es distinto. Ese día Dios te entregó algo, te entregó un don, te entregó un ministerio. Y hay una palabra clave para aquel joven ministro, aquel joven que no era fácil el entorno en que se movía, que ahora voy a especificar. Le dijo: por favor Timoteo, no descuides el don, no descuides lo que Dios te dio. Esa es la tragedia de muchos jóvenes y de muchos cristianos. Hoy tenemos la iglesia llena, pero aquí hubiera mucha más gente. Pero un día se descuidaron de lo que Dios le había dado, de la capacidad. Mucho les costó construir, levantarse, y en un momento así perdieron todo. No cuidaron el don de Dios en su vida. No cuidaron el llamado. Yo les he dicho muchas veces: tenemos que ser celosos con lo que Dios me ha dado. No cualquiera te puede tocar, no cualquiera te puede alcanzar. O voy a ser más fuerte: no cualquiera te puede besar. Dios nos ha dado cosas tremendas y Dios quiere hacer un énfasis a esta generación de poder. Por favor, no te descuides. Ahora, había otro aspecto importante. Era la edad que Timoteo tenía. La Biblia no refleja exactamente la edad que Timoteo tenía, pero era calculable por la palabra cuando dice: ninguno tenga en poco tu juventud. La palabra juventud viene de la palabra, o la que se escribió en ese texto, neotes, que se usaba para hablar de un joven militar, que refería a un joven adulto. En otras palabras, se cree que Timoteo tenía aproximadamente 40 años, que en aquella época era la etapa de la madurez, la edad de la madurez. Era algo así como un joven adulto en aquella época. Y para eso los reprobaban. Porque el ejercicio de los sacerdotes, para ser obispo en aquella época, tú tenías que tener 50 años. Y Timoteo probablemente tenía 10 años menos para poder ejercer el ministerio que ellos veían en él. En otras palabras, los hombres lo reprobaban. Pero ya Dios le había dado algo para que lo ejerciera. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Usted no cumple con este requisito. Yo se lo he dicho muchas veces. A mí me reprobó mucha gente cuando yo empecé a ser pastor de jóvenes. Muchos me reprobaron. Y muchos se fueron porque me reprobaron. Yo viví tiempo y meses tratando de convencer a la gente que Dios me había puesto. Y fueron los meses más frustrados de mi vida. Yo no tengo que demostrarle a nadie que Dios me puso aquí. Yo tengo solamente que hacer lo que Dios me mandó a hacer. Lo peor que vamos a cometer en nuestro ministerio, en nuestro ejercicio, en cualquiera que sea lo que tú hagas, es tratar de agradar a la gente. Eso te consume mucho. Eso a ti te absorbe mucho. Usted se imagina, el canon apostólico de aquella época decía: tiene 40, pero debe tener 50. Tiene 40, pero debe tener 50. Si ya Dios lo había determinado, a mí no me interesaba el canon apostólico de la época. Si ya Dios lo había hablado, a mí no me interesaba no me interesa nada. Mucha gente se va a sorprender, porque en menos de lo que ellos imaginan, tú vas a estar donde ellos no imaginan. Y antes del tiempo que ellos creen, Dios te va a confiar ciertas cosas.
Dos aspectos importantes. La edad, que no era aprobada por el canon apostólico de la época. Y también la primera que dije era que tenía una incidencia, una lucha, una resistencia de parte del espíritu de Grecia. Si yo regresara a la esencia del mensaje, donde está en 1 Timoteo 4:14, que fue lo que leímos, tendríamos que estudiar que no descuides el don de Dios que está en ti. Y esa palabra, ese mensaje, esas palabras eran una clara advertencia. Era una clara advertencia al ambiente que Timoteo tenía, a la reprobación del canon apostólico y a la resistencia del espíritu de Grecia. En otras palabras, Pablo estaba reconociendo que Timoteo no estaba en el mejor ambiente. Timoteo no estaba ejerciendo bajo las circunstancias o con todas las garantías dadas. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, la cosa está complicada donde tú estás, Timoteo, pero por favor, cuídate. Por favor, cuídate. En la palabra no descuides, quiero basar el centro del mensaje de Dios para nosotros hoy. La palabra no descuides viene de la palabra amaleo, que significa lo siguiente. Y yo quiero que hoy te acuestes pensando en esta palabra, aunque se te olvide el resto del mensaje. No descuides, tiene mucho significado, pero quiero tomar uno por hoy, porque voy a continuar con esto el próximo sábado, si usted quiere. Y si no quiere también. Amaleo significa, fue traducido en no descuides, pero literalmente significa no te desentiendas. Dígale al que está a su lado, no te desentiendas. Repita conmigo, no desentenderme. ¿Por qué puedo decir yo esto? Porque en Hebreos 8:9, yo lo leo para ustedes, dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Cuando dice yo me desentendí de ellos, se usó la misma palabra que en la otra versión se tradujo, que en el otro pasaje se tradujo, no te descuides. No te desentiendas del don que Dios te dio. No te olvides de Él. No te desvincules nunca, sin importar cuál sea el proceso. Nunca te desvincules de Él. Si Dios te dio la capacidad de tocar una guitarra, nunca te desvincules de Él, estés en el ministerio, no. Nunca te desvincules de ese don, nunca lo olvides, nunca te desentiendas de Él. El problema ha estado en que muchos se desentendieron del don. Muchos se olvidaron de Él. Muchos quieren ejercerlo en ciertos momentos y en ciertos momentos no. Quieren fluir en ciertos momentos y en ciertos momentos no. Yo le he dicho muchas veces que yo, antes de predicar a la iglesia y antes de predicar a donde he tenido la oportunidad de predicar, mi primer mensaje lo escuchó mi espejo. Si mi espejo predicara, hablara, fuera mi mejor discípulo. Bueno, ya se quedó donde mi mamá porque ya yo me mudé y no me lo llevé. Nos separamos. Pero mis primeros mensajes fueron allí. A veces yo estoy en la casa, porque ¿sabe cuál es la forma de estudiar los mensajes? Voy caminando por la casa y los voy repitiendo. Y a veces yo voy hablando el mensaje y voy haciendo señas y me encuentro con mi esposa así. Y me queda mi esposa mirando como, lo perdimos. Donde quiera que esté, voy en el carro y a veces voy hablando un mensaje y el que me ve de afuera dice, va solo, hablando solo, por favor. Hay mucha gente que no ha querido valorar lo que Dios le ha dado y se desvincularon del don. Empezaron a hacer otra cosa y se prefieren hacer lo que el hombre o su carne le mandó a hacer antes de lo que Dios un día le entregó. No dejes de soñar con lo que Dios te dio. No te desentiendas de eso. No te desvincules de eso nunca. No te desvincules de eso. Me llama la atención poderosamente, y lo mencionaba en unos viernes de poder atrás, donde David, lo que pasó en la cueva de Adulán. David estaba en la cueva de Adulán, huyendo de Saúl. Saúl lo quería matar. Saúl lo quería picar a David. Pero 400 con características tremendas. ¿Sabe cuáles eran las características? Afligidos, endeudados, en amargura de espíritu. 400 hombres se fueron a donde David. Y dice la Biblia que David se hizo jefe de ellos. Yo no quisiera ser pastor o jefe o líder de ese ejército. 400 amargados, endeudados, afligidos. David estaba huyendo y llegan 400 peores que él. Pero luego hay otra escena
En Primera de Crónicas 11:10 empieza con los valientes de David y empieza a mencionar a aquellos que estuvieron en la cueva. Eso quiere decir que pasaron de ser afligidos, amargados, a ser valientes. Entonces algo pasó adentro. Entonces algo pasó en ese tiempo. Entonces algo aconteció allí. Lo que pasó allá adentro tiene que pasar con nosotros esta noche también. Algo pasó allá adentro, en esa cueva. Tú y yo necesitamos cuevas con Dios también. A solas con Dios también. Desiertos con Dios también. 400. Ahí pasaron cosas tremendas. Se cree que el Salmo 57 y el Salmo 142 fueron escritos allí. Pero con solo leer parte del Salmo 57 nos damos cuenta de algunas cosas. Ten misericordia de mí, oh Dios. Dice el Salmo 57, verso 1. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Ojo, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Salmo 57:3. Y el verso 5 del Salmo 57 dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Sabes algo? Si hay algo para lo que Dios llamó a David, ¿sabe para qué fue? Para que le alabara. Y en medio de su persecución, y en medio de esos 400 amargados, afligidos y endeudados, nunca se desvinculó del don. Voy para acá. No estaba David en la iglesia, no tenía los instrumentos, el aire no estaba prendido como esta noche, no estaba la batería, y así no estaba en el piano, y él tenía todas las condiciones para decir: aquí ya no se puede cantar, porque no están las condiciones nada. Pero cuando tú eres consciente de lo que Dios te dio, te es difícil desvincularte de eso, y de lo que salía de él en medio de esa cueva, y en medio de aquellos 400, lo que salía de él no era más que el fluir del don que Dios le había dado. No importa cuál era la circunstancia, no se desentendió del don. Esté en la cueva o esté en palacio, Dios me llamó a alabar y tengo que alabar. Esté en la cueva, esté en palacio, Dios me llamó a servir y tengo que servir. Esté donde esté, Dios me llamó a cantar y tengo que cantar. La Escritura dice que no solamente lo azotaron, sino que muchos azotes. Estaba inconforme. Pablo conocía el canon, la ley romana, y decía: no me deben azotar. Y ahora, además de que me están azotando, me están dando muchos azotes. Además de eso, al final le ponen los pies en el cepo. El cepo era un instrumento de tortura, donde tú estabas así, te tomaban los pies, te los amarraban, tiene otro nombre eso, tus manos y tu cabeza también, y tú estabas en esta posición todo el tiempo. Pero había otra clase de cepo en el cual solamente te ataban los pies. Este era el cepo que tenía Pablo. Estaba Pablo quizás así, supongo yo, azotado, cansado, sabiendo que la ley romana impedía que lo azotaran, y aún así lo azotaron. Sus pies estaban atados, y a Pablo se le ocurre orar y cantar. Voy a hacerlo de este lado porque aquí la gente no ayunó esta semana. Su sangre, su espalda estaba asajada. Si es como la pasión de Cristo, lo azotaron hasta que se cansaron. No siguieron porque no tenían más fuerzas. Y estaba allí Pablo, sabiendo, repito, que la ley romana lo impedía, y lo azotaron. Y lo que se le ocurre a él es: Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos. ¿Quién podía sentir a Cristo así? Pablo. Hay una opción. ¿Qué opción iba a haber allí? Aquí. ¿Usted está conmigo? O una canción urbana de Joseph. Algo cantó allí para Dios. Solo a él se le ocurrió eso. Pero ¿saben por qué? Porque no se podía desvincular del don. Y no se podía desentender del don. Y usted sabe por qué hay días en que ustedes aquí me sacan ganas, y que yo llego a la casa y digo: ¿yo qué hago ahí? Ya está bueno. A Gabriela yo le pelo los ojos y me hace caso. Cuando ya está pensando, digo: Gabriela, y Gabriela me hace caso. Y allá hay usted que le pelo los ojos. Le pelo los ojos, le hablo la cosa y no me hace caso. ¿Yo qué hago ahí?
¿Y tú sabes por qué no renuncio? Porque me cuesta desvincularme de lo que un día puso Dios en mí. Aló. Si hubieron algunos que dejaron la cosa tirada y nunca más volvieron, estaban aludiendo algo que nunca les fue puesto en ellos. O número 2, nunca fueron conscientes de lo que fue puesto en ellos. La pasión por los jóvenes corre por mi sangre. Y por más que yo quiera hacer otra cosa, si eso es lo que Dios me puso a mí, me cuesta desvincularme de eso. Me cuesta dejarlo. No puedo descuidarme. Dígale al que está a su lado, vincúlate nuevamente. Era una clara advertencia de Pablo. Y es una clara advertencia de Dios para ustedes hoy. Porque Pablo tenía razones que lo demuestra 2 de Timoteo capítulo 1 verso 6. Ahí quiero que vayan todos, por favor. ¿A cuánto les está hablando Dios esta noche? Sí. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 2 de Timoteo. Era una carta diferente y como siempre lo he explicado, un mismo emisor, un mismo receptor en 1 de Timoteo, y aquí era el mismo emisor y el mismo receptor, Pablo a Timoteo y Pablo a Timoteo. Pero escúcheme lo que voy a decir. Ayer se habló de que lo cuidara, pero aquí se habló de que lo avivara. Algunos dicen, no, está terrible pensar que fue que a Timoteo le haya pasado algo. Existen dos teorías. Se podría decir que Pablo solamente le estaba diciendo a Timoteo, persevera, en lo que ya tienes, persevera. Yo soy de los que creo que a Timoteo le pasó algo, porque algunas traducciones no dice, por lo cual te aconsejo que avives, sino que le dicen, por lo cual te aconsejo que despiertes el fuego del don. Y dice, despierta el don, y solamente se despierta lo que está dormido. Yo creo que el ambiente, el espíritu de Grecia, las circunstancias, los ataques por el canon apostólico, tantas cosas, lo fueron absorbiendo, hasta que por poco y se desvincula del don y ya estaba apagado el don en él. Y ahora el mensaje de Pablo es, avívalo. Pero antes de avivarlo, tengo que decir que esa era una orden clara contra el estancamiento. Pablo le estaba diciendo, avívalo, en otras palabras. Ahora, bien, la idea era que no te descuidaras, la idea era que no te apagaras, pero si te pasó algo, no te pienses quedar ahí. Dios rechaza profundamente el estancamiento espiritual. Y si muchas veces te dije, cuida el don y no lo cuidaste y algo te pasó, hoy te vine a decir, no te pienses quedar allí, porque no es allí donde Dios te quiere. En una comodidad, en una tranquilidad. Voy a la iglesia, me siento, paso al frente, recibo ministración, Dios me toca, me caigo, David me levanta y me voy y toda mi vida está así. No te estanques. Cuando nos estancamos empezamos a perder la visión.